buenas tardes. Gracias por acompañarnos cada sábado a esta hora. Para nosotras, Altagracia y Doris, un gran placer que nos acompañen y que siempre estén pendientes a nuestros temas, que son cada día más interesantes y pensados para llevar esa orientación que tanto necesitamos los dominicanos en materia de salud. Tati, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, amiga? Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, ¿has tenido unos días de descanso? ¿Cómo te sientes? Unos días de descanso, bien, resolviendo cosas. Tú coges calle en esos días. Exactamente, pero bien, y ¿qué? Pensando en nuevos temas para traerle a nuestro público. Por ejemplo, hay nuevas autoridades a propósito de novedades. En el Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Roa Familia ya asumió su cargo con una nueva directiva de la misma línea, en un sentido que el doctor Waldo Ariel Suero, para lo que creen que habrá más cambios. Sí. Sí, recordemos que el doctor Wilson Roa ha estado acompañando al doctor Waldo Ariel Suero, estuvo acompañando en todo este proceso de 2 años, porque él era el primer vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, y todas esas luchas y todos esos reclamos que estuvo haciendo el Colegio Médico Dominicano, pues el doctor Wilson Roa estuvo al lado del doctor Waldo Suero. Así es, no hubo dificultades con el doctor Clemente Terrero. Yo quisiera decir, nosotras, mi compañera y amiga Doris y yo, conocemos la trayectoria profesional del doctor Clemente Terrero, porque he visto mucha gente tratando de tratarlo como ser humano y como profesional. Clemente Terrero es un tremendo profesional. Un gran profesional, un ser humano, un gran increíble. ser humano, sobre todo entregado a su carrera, un excelente profesional. Escribe libros dirigidos a orientar, sobre todo, en todo lo que tiene que ver con el dengue, porque él es infectólogo, el doctor es infectólogo, y se desarrolla muy bien en toda esa área y jugó un papel. Y no ganó la contienda, pero eso no le quita calidad. Para nada, absolutamente. Y recordemos que son gremialistas, o sea que su mundo es el Colegio Médico Dominicano y que en determinados momentos se enfrentan. Y que cuando usted es candidato para un cargo, usted gana o pierde. Usted gana o pierde. Y los médicos saben muy bien cómo se maneja todo eso. O sea que no veo necesidad de retratarlo, de hablar mal de él, porque él simplemente jugó su papel en ese momento y en esas circunstancias. Así es. Bueno, y en otro orden, Doris, esta semana pasada el doctor Andrés Nieves Paulino, director de la unidad de quemado del Hospital Robert Reed Cabral, llamó la atención sobre la gran cantidad de niños quemados que está llegando, quemados con energía eléctrica. Con electricidad. Con electricidad. Llama mucho la atención y recuerdo un reportaje que hice también en la unidad de quemados de niños de Santiago, que es la única completa unidad de quemados que tenemos en el país. Y ellos decían que República Dominicana es el único país o el país que tiene los índices más altos de quemadura por electricidad. Que eso en otros países es totalmente bajo, pero en nuestro país, en adultos sobre todo, tú sabes, por las conexiones ilegales, y en niños que van a conectar cosas en la casa, que hay accidentes, podemos decir, que ocurren dentro del hogar. Es la misma situación de lo que retrataste en Santiago, son cables, son conexiones. Por ejemplo, yo manejé una fotografía que me mostró el doctor de una niñita que tomó el cable de un celular conectado y se le fue un pedazo de la boca. Son fotografías que no se pueden ni siquiera ver de tan horrible. ¿Y cómo está, Altagracia, la unidad de quemados? La unidad de quemados ya va casi por 8 años, a la mitad de construir. Hay problemas con los constructores, tengo entendido que la van a demoler de nuevo. Porque le deben un dinero al constructor. Las cosas del Estado Dominicano. Y mientras tanto, esa cantidad de niños que reciben quemaduras por esas causas y por otras, porque también tenemos que saber que muchos niños se queman en el hogar, sobre todo en tiempos de vacaciones, porque le cae agua caliente, que la mamá está cocinando y ellos entran a la cocina, que le cae habichuela hirviendo, que se caen y se queman cuando hay, sobre todo en los campos, cuando se está cocinando a cielo abierto, le pasa con mucha frecuencia, y que en el país tenemos alta necesidad de unidades de quemados, tanto de adultos como de niños, pero sobre todo en este caso de niños. Sobre todo porque falta prevención, porque como dicen los expertos en quemadura, ojalá no hubiera unidades de quemados, si hubiese un nivel de educación alto. Cuando yo le pregunto al doctor
¿de dónde provienen estos niños? Dice de los más pobres del país, porque el que tiene posibilidad de educación, formación y cuidado de sus hijos, no le ocurre eso, le puede ocurrir de manera eventual, pero no, porque los accidentes ocurren. Exacto, pero no que se convierta en un problema nacional. No en un problema y menos de electricidad, o sea, eso en otros países no se ve. Pero es una cosa horrible. Y entonces, bueno, pues la unidad de quemado, bien, gracias, tengo entendido que la van a presupuestar para el 2018, que está presupuestada. Igual, Doris, y con eso pasamos al siguiente tema, que el Hospital General de Especialidades, Nelson Astasio, hay casi que celebrarle cumpleaños número 8, 10 por ahí. Sí, recordemos que este es un hospital con el que se completaría el complejo hospitalario La Ciudad de la Salud, que está ubicado en las Charles de Gaulle, y que se inauguraron ya 3 de esos 4 hospitales, pero ese Nelson Astasio, que sería el Hospital General de Especialidades, está medio construido. Eso se quedó así. Mientras tanto está repleto, está lleno de personas el Hospital Francisco Moscoso Puello. Totalmente. Recordemos que falta el Hospital Aybar, que está en reconstrucción. Y entonces esos grandes hospitales están repletos de gente, sobrepoblado de personas. Sí, pero es muy lamentable lo que ha pasado con ese hospital de la Ciudad de la Salud, porque recuerda que se nos vendió ese proyecto como un complejo completo, ¿verdad? Y se inauguró en primer lugar el de trauma, el Ney Arias Lora, que ha estado funcionando, ¿verdad? El de niños, que es el Hugo Mendoza, y el materno, que es el Reinaldo Almanzar. Sí. Pero queda pendiente el Nelson Astasio, que se le puso incluso hasta nombre, pero ahí está la construcción que uno no sabe qué va a pasar con eso. Y vamos a ponerle un puntito de responsabilidad a este comentario. Nosotras manejamos información. Una de las informaciones que manejamos, que no está publicada en los periódicos, es que se trata de un problema de grupos políticos. Es decir, la Ciudad de la Salud es una obra del expresidente Leonel Fernández. Sí. Entonces, por un problema de grupismos internos que están que arden en el partido de gobierno, no quieren terminar esa obra, porque mira, Doris, lo más grave me alimentó una fuente de ese hospital, es que hay equipos en el Caucedo, ¿cómo se llama? ¿En el puerto? En el puerto Caucedo, dañándose de ese hospital. O sea que ya se compraron los equipos. O sea, los equipos están comprados. Eso es un crimen en un país como la República Dominicana, con una baja inversión en salud, que haya un dispendio un dispendio de recursos de esa manera. Un crimen político es eso. Eso es así. Entonces, lo grave es que cada vez que se pregunta sobre ese tema, te dicen, te dan versiones distintas. Y te le ponen fechas. Te mandan hasta donde el constructor, Doris. Te mandan hasta donde el constructor. Así es. Eso se está terminando, eso ya la inversión está, pero ¿qué está pasando con Está el presupuesto para el año que viene. Mientras tanto, la infraestructura está ahí dañándose. Y los equipos, si tú me dices que también está comprado, esa es otra inversión. Esa es otra inversión. Que da pena que se pierda. En la República Dominicana, yo creo que la gente, Doris, tal vez con esto cerramos nuestros comentarios, debe aprender a defender la salud. Fíjate cómo aquí hubo logros en educación, pero la salud a la gente le importa un comino. La gente solo le importa la salud cuando la pierde. Sigue siendo nuestra cenicienta, lamentablemente, la salud. Pero con estos comentarios nos vamos a una breve pausa y regresamos con nuestra invitada, que también sabe de salud. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en TV. Y tenemos ahora la entrevista central de la tarde. Para eso hemos invitado, para estar con nosotros, a una invitada que ha estado otras veces, pero que ahora queremos las novedades de su programa, la doctora Giselle Vázquez, mucha gente conoce el nombre, directora del programa de alto costo del Ministerio de Salud. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Nuevamente, muy complacida con estar con ustedes. Permítanme decirle que tuve unas excelentes retroalimentaciones de muchas personas que siguen este programa y que me llamaron y que les gustó mucho la entrevista que tuvimos la otra vez y los otros programas tan interesantes que ustedes siempre realizan. Qué bueno, muchísimas gracias, Giselle. Nosotros eso es lo que buscamos realmente, llevarle el mensaje a la gente de una manera que lo entienda todo el mundo y que le interese y que sea de aporte. Y sabemos que contigo siempre lo logramos, Giselle. Queremos empezar, Giselle, hablando del programa.
Y el programa ya tiene muchos años, sabemos que cada día la demanda de la población, de las personas que necesitan tratamiento de alto costo sube y queremos saber cuál es la situación actualmente, cuántos pacientes tenemos en tratamiento, cuál es la inversión, cuáles son las enfermedades que ustedes cubren y hacia dónde nos encaminamos. Muy bien, muchas gracias. El programa de medicamentos de alto costo, como hemos conversado en otras oportunidades, es un programa orientado a brindar acceso equitativo y sostenible de medicamentos de alto costo, basado en informaciones científicas, en la mejor evidencia, como se dice, seleccionados en base a criterios de costo-efectividad que permitan llegar a las condiciones de salud que son más importantes y que pueden ser tratadas con eficacia y eficiencia y que pueden dar resultados beneficiosos para la salud y la mejora de la calidad de vida. En el pasado, muchas condiciones como el cáncer, como la artritis reumatoide, como la hepatitis C, eran condiciones o incurables o que no tenían tratamientos que permitieran mejorar, como lo que actualmente tenemos, la calidad de vida y la salud de las personas, permitiendo incluso reintegrarlos a la sociedad. Entonces, el panorama de medicamentos cada día más se mejora. Esa mejoría trasciende positivamente en la población. Por ejemplo, ya disponemos de medicamentos que curan la hepatitis C. Ya disponemos de medicamentos que controlan enfermedades como las leucemias, que por ejemplo permiten que personas puedan extender sus posibilidades de vida entre 10, 20 años. Existen también terapias que controlan de un modo extraordinario los síntomas de enfermedades y condiciones de salud, como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante y otras condiciones inmunológicas que retrasan el avance de enfermedades renales cuando ya hay algunos niveles de daño en los riñones y evitamos, por ejemplo, retrasar entre 5 y 10 años que una persona caiga en tratamiento de hemodiálisis o que requiera un trasplante. Entonces, una cosa importante con estos medicamentos es que por el costo que tienen, solamente a través de programas como el que nosotros tenemos en República Dominicana y a través de la cobertura de la seguridad social, que por suerte en nuestro país y con las últimas resoluciones que ha emitido el Consejo Dominicano de Seguridad Social, se ha aumentado la cobertura de estos servicios. El gobierno dominicano, a través de los programas que el señor presidente ha priorizado a través del Ministerio de Salud, ha permitido que más población, especialmente la población no asegurada o la población asegurada que no cuenta con una cobertura completa para estas para el costo de estos medicamentos, que en muchos casos, la mayoría, podemos decir, sobrepasa el $1.000.000 o no están dentro de la cartera de medicamentos de la Seguridad Social. ¿Cuántos pacientes que ustedes le dicen usuarios, verdad? Beneficiarios de medicamentos tienen en este momento y cuál ha sido el historial que ustedes tienen? Bien, al corte del mes de octubre, como salió recientemente en la prensa, nosotros tenemos 17.901 beneficiarios de medicamentos. Cuando la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, asumió la gestión en el 2014, se requirió hacer una serie de cambios para mejorar el programa y para continuar construyendo sobre la base de lo que se tenía hasta el momento. Ella intervino el programa, ¿verdad? Así es. Se hizo una intervención porque existía una deuda muy grande, mayor a los 2.700 millones de pesos a diciembre del año 2014. ¿Actualmente no hay Actualmente deuda? no tenemos deuda. Ese ha sido uno de los elementos que ha permitido sanear financieramente el programa. Otra de las intervenciones que la ministra pudo conducir para que el programa continuara su proceso y tenga los resultados que al presente podemos mostrar, es que el costo de los medicamentos que nosotros estábamos pagando a través de los programas públicos estaba siendo impactado por esa deuda y también por procesos no regulados de compra, en el sentido de que, por ejemplo, los productos de alto costo son productos, en la mayoría, los más modernos, monopólicos.
o sea que se compran a un solo productor o proveedor. Hemos logrado desarrollar programas de coordinación con los laboratorios que desarrollan los medicamentos, que se llaman programas de acceso, que permiten obtener estos medicamentos a precios más asequibles para el gobierno dominicano, con el tema de que ya hemos podido superar el endeudamiento y desarrollar un proceso de pago al día. Nosotros no solamente no tenemos deudas, sino que estamos al día con los pagos de los medicamentos que se entregan al Ministerio de Salud y a su vez esta entrega a los distribuidores. Otra medida importante es que hemos aumentado el número de medicamentos que se compran a través del mecanismo de compra conjunta del Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA, que bien sea de paso informarles que esto es una primicia, que nuestra ministra de Salud está asumiendo justamente en esta semana la presidencia pro tempore del COMISCA, del Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana. ¿Ya la habíamos tenido antes o es la primera vez? Bueno, hace un promedio de 8 años estuvimos en el proceso de incorporación. Oficialmente recuerden que hemos sido miembros del SICA, de modo oficial. Antes éramos como un país que estaba en proceso de incorporación y oficialmente como presidencia, esta es, podemos decir, la primera vez que República Dominicana está asumiendo en las funciones que está haciendo la ministra. Justamente en el día de ayer se hizo ya el pase de mando y ya se están solamente haciendo en el día de hoy los procedimientos protocolares para que República Dominicana sea que conduzca los procesos de desarrollo de la agenda de salud de la región de Centroamérica y República Dominicana. ¿Qué significa esto para el país? O sea, que esto es muy positivo en el sentido de que nuestra ministra, que es una persona que todos conocemos, una gran impulsadora de políticas sociales para la mejora de la salud y para la mejora de procesos en términos de lo que son las políticas de condiciones de salud, por ejemplo, de importancia, que se pueden dirigir a través del COMISCA, va a real y efectivamente desarrollar muchas mejoras a través de esta presidencia pro tempore que van a ser beneficiosas. Por ejemplo, Panamá, que fue la presidencia anterior, pudo conducir el proceso de aprobación del reglamento de negociación conjunta de medicamentos. Nosotros como país hemos sido un gran beneficiario de esta negociación conjunta. El último corte de evaluación que hizo COMISCA reportó más de 15 millones de dólares de ahorro de la República Dominicana en la compra de medicamentos. Es Centroamérica y el Caribe, y República Dominicana. O sea, el único país del Caribe que decimos nosotros que somos la parte insular del Caribe. Nosotros hemos, por ejemplo, ahorrado más de 15 millones de dólares. ¿En qué tiempo esos 15 millones? Hasta el 2016. Al corte de este año, que se hace en diciembre, calculamos que el ahorro puede rondar por encima de los 21 millones de dólares. ¿En cuántos años? El ahorro acumulado en los últimos 4 años. En los últimos 4 años. O sea que en términos de ahorros para el país es significativo y es uno de los elementos que nos han podido ayudar a aumentar la cobertura de medicamentos. Para ponerles un solo ejemplo, uno de estos medicamentos que le comentamos que son monopólicos, que son proveídos y desarrollados por un laboratorio, que es para el tratamiento del cáncer, las compras locales a nivel privado reportan un costo por terapia, por unidad, de 130,000 pesos. Uno. A través de ese mecanismo de compra que se juntan todos los países de la región, nosotros hemos obtenido este producto alrededor de 70,000 pesos. O sea, fíjense que la diferencia es extraordinaria. O sea, prácticamente nosotros podemos comprar 2 unidades prácticamente al precio de uno. ¿Eso es compra por volumen también? Eso impacta. Y también por negociación, porque se hace una subasta a la baja. Y son procesos que incluso muy transparentes, que han sido de hecho certificados con certificaciones internacionales
y que sea considerado como un bien público regional. Porque me imagino que conociendo a la empresa en el mundo, o Sí. sea, lo poco que uno conoce a la empresa en el mundo, no hay tanta bondad, sino que es un asunto de que ellos obtienen beneficios Así comprando es, de claro, así es. por paquetes. El mecanismo o sea, permite que, por ejemplo, imagínense lograr el mercado de una región. Claro. Ese es uno de los beneficios de la compra conjunta. Otra cosa es el lograr, por ejemplo, acceder la región a esos programas de acceso y cortar la cadena de intermediarios que muchas veces que es donde son se los que encarece el aumenten. producto. Exacto. ¿Y qué cantidad de productos o porcentaje, vamos a decirles, compramos nosotros como país a través del Comisca? Bueno, ha aumentado significativamente en los últimos años y prácticamente de ser la compra por Comisca, cuando la ministra inició su gestión, en menos de un 10%, ya estamos por encima de un 30% de la compra de medicamentos. A través de este mecanismo, considerando la inversión presupuestaria y también el número de productos. Para ponerles un ejemplo, en el 2015 nosotros teníamos solamente 5 medicamentos a través de la compra conjunta. En la actualidad tenemos más de 17 productos a través de la compra conjunta, con una proyección a aumentar en el 2018 a más de 20 medicamentos. Doctora, ¿qué es lo que más estamos comprando, si existe el dato, en la región para después pasar a la República Dominicana? Porque no sé si casi no tenemos que ir a... Sí. Okay. ¿Qué es lo que más se compra de medicamentos para la región de Centroamérica y República Dominicana, ¿verdad? El Caribe y República Dominicana. Muy bien. En términos de volumen de unidades, de unidades compradas, la mayoría de los países compran más medicamentos esenciales y medicamentos que no están disponibles en la producción nacional o que no son los precios convenientes para la economía de estos países. República Dominicana es el país, por eso es que hemos acumulado un mayor porcentaje de ahorros y hemos acumulado un mayor porcentaje de volumen financiero de compras. Hemos comprado más medicamentos de alto costo que medicamentos esenciales. Entonces, una de las aperturas que tiene ahora la negociación conjunta es que el país, y eso lo está valorando el programa de medicamentos esenciales PROMESE, también se incorpore, según lo factible o lo necesario que sea, a la compra de medicamentos esenciales, y esto podría aumentar el volumen de compra. Costa Rica, a través de la Caja Costarricense del Seguro Social, es el país de mayor volumen de compra. Ahora bien, nosotros lamentablemente teníamos un mercado que los volúmenes y los márgenes de ganancia de algunos distribuidores era muy alto. Locales. Entonces, por eso es que el margen de ahorro es mayor que otros países. Entonces, este es un elemento que a través de los procesos de negociación que ha conducido la señora ministra se ha reducido. Nosotros identificamos cuando la ministra tomó la gestión márgenes de beneficios de mayores a un 60% en distribuidores, y ya el margen de beneficio anda por debajo de un 20% y en muchos casos por alrededor de un 5 a un 8 o un 11%, que es el promedio regional. Aunque sean productores únicos o monopólicos, como tú dices, han logrado reducir ese margen de ganancia. Porque se ha hecho una negociación directa con el laboratorio, y hay que reconocer también que las grandes distribuidoras de medicamentos del país han brindado un respaldo importante al programa de medicamentos de alto costo, haciendo ajustes importantes de sus márgenes de beneficio, que ha permitido aumentar también el acceso, y han también dado al ministerio reducción de precios a través de lo que nosotros llamamos pronto pago. O sea, que si se paga en un margen de tiempo acorde a lo establecido o menor a lo establecido, ahí baja. Se obtienen hasta un 5, un 7%, un 2%, que en medicamentos de alto costo, son muchos millones de pesos. Vamos a pedir la anuencia de la doctora Giselle Vázquez, directora del programa de alto costo, y nos vamos a ir a unos mensajes comerciales. No sin antes saludar, como en Radio Guarachita, ¿verdad? A un televidente fijo de nosotros, que es el señor Julio César López Fajardo,
presidente de la Federación de Comerciantes Unión Económica de aquí del distrito, quien nos dice, miren, veo el programa siempre, así que saludos a él. Vámonos a unos mensajes comerciales y regresamos con la doctora Giselle Vázquez. Continuamos con la doctora Giselle Vázquez, directora del programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades que más demanda tienen y las que ustedes más cobertura le dan ahí en alto costo? Muy bien. Las condiciones que de mayor demanda y de mayor cobertura han sido las condiciones oncológicas. Cáncer. Tanto cáncer de los que le llaman patologías sólidas, y también cáncer del área de hematología de la sangre. Cuando hablamos de, porque hay que decirle a la gente lo que son las cosas, cuando hablamos de patología sólida, ¿a qué nos referimos? O sea, tumores sólidos son, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de mama. Un tumor cerebral. Un tumor cerebral, exacto. Okay. Entonces, las condiciones que son enfermedades oncológicas en la sangre, por ahí tenemos, por ejemplo, la leucemia, el mieloma múltiple y otras condiciones. Exacto. Okay. Entonces, esa lleva la delantera, entonces, en materia de costos. En materia de costos y de inversión. Mensual, perdón, ¿cuánto se invierte, por ejemplo, en la cobertura para tratamientos de cáncer ahí en alto costo? Bueno, para ponerles un ejemplo, el tratamiento del cáncer puede ir entre terapias que cuestan a los precios negociados por el ministerio, no el precio del mercado, por encima de los 60,000 pesos, y hay terapias que cuestan hasta 400,000 pesos cada 21, 28 días o 30 días. Eso es insostenible de manera per cápita, ¿no? Así es. Hay condiciones, para ponerles, seguir con los ejemplos, que pueden costar entre 1 millón de pesos y 5 millones de pesos. O sea, en tratamientos oncológicos. Tratamientos ya dentro de lo que es los ciclos específicos. Perfecto. Que pueden durar entre 8 ciclos y 12 ciclos. 8 ciclos, por ejemplo, cada 21 días podría ser. Así es. O 17 ciclos durante el año. O sea, hay tratamientos, por ejemplo, para cáncer de mama que están por encima del 1 millón de pesos. Al costo del ministerio, a costo privado sería por encima de 2 millones de pesos. Mucho más. Porque hemos tenido ahorros importantes por lo que les comenté de las compras conjuntas y de las negociaciones de precios. Si salimos del cáncer, ¿cuál es la segunda categoría de cobertura y demanda? La segunda categoría son las enfermedades inflamatorias, inmunológicas. Ahí entran todas las condiciones de reumatología, las condiciones también gastrointestinales. La esclerosis múltiple entra dentro de las categorías de las condiciones de neurología, conjuntamente, por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, que en el año pasado y durante este año hemos tenido un programa muy exitoso de cobertura con inmunoglobulina, con ahorros por tratamiento superiores a los 800,000 pesos por terapia, a los precios que se han podido negociar, tanto localmente como a través de Comisca. Para ponerles un ejemplo, un tratamiento para un síndrome de Guillain-Barré en el mercado privado oscilaba para este entonces, en el año pasado, entre 1.2 millones de pesos y 600 a 800,000 pesos. ¿Un tratamiento de cuántas unidades? De 5 días, en promedio, porque las unidades dependen del peso del paciente, si es un niño, si es un adulto. Entonces, el tratamiento a través de la compra conjunta y una compra local que se hizo a través de un laboratorio internacional y un distribuidor local, que pudimos negociar el mismo precio de la compra conjunta para poder abastecer al país de un stock suficiente para dar respuesta a la demanda. Eso es cuando teníamos el brote. De Zika virus. No obstante, con esta negociación pudimos lograr costos entre 200,000 y 350,000 pesos, según el peso, claro, como le expliqué, del paciente. Que si ustedes usamos una matemática simple, estamos ahorrando entre 800,000 y 400,000 pesos por paciente. Esto benefició a los seguros médicos, que permitieron a través de un programa que es CISALRIL, que es un gran aliado del programa de medicamentos de alto costo, al igual que SENASA, que reconocemos mucho el trabajo conjunto que se ha desarrollado
por iniciativa de nuestra señora ministra, el director ejecutivo de SENASA y el superintendente de salud, el doctor Castellanos, se ha podido desarrollar un enlace interesante de coordinación entre estas tres instituciones alrededor de alto costo, que ha beneficiado mucho a la población nacional. Y este programa, por ejemplo, que incluyó todas las ARS, incluso las privadas, permitió que el producto que el ministerio adquiría a través de este proceso de negociación se brindaba a los asegurados, se notificaba al seguro, el seguro hacía una aprobación del caso, según por ejemplo, la disponibilidad que tenía el afiliado y demás, y reembolsaba, y sigue reembolsando porque el programa sigue desarrollándose, al Ministerio de Salud el costo del medicamento. Esto permitió que cientos y miles de dominicanos y dominicanas, no solamente que presentaban síndrome de Guillain-Barré secundario a Zika, sino secundario a cualquier otra condición. La condición en sí. Otras condiciones que han requerido inmunoglobulina, desde condiciones, por ejemplo, como miastenia gravis, como, por ejemplo, púrpuras, por ejemplo, problemas de inmunodeficiencia congénita, trasplantados que tenían rechazo agudo del órgano, pudiesen ser beneficiados a través de este mecanismo. Y lo más importante, señores, la población pobre, que no tiene seguro médico, que a través del ministerio, con fondos de los que la Presidencia de la República asignó para este programa, se pudo brindar una cobertura a todos los casos que demandaron el tratamiento, y se dio, que esto es una de las cosas más importantes, una respuesta oportuna cuando se hacía un requerimiento durante el periodo que se ha mantenido el programa, 24 horas al día. Nosotros hemos recibido solicitudes a las 3 de la mañana y se dan respuestas. Incluso organismos internacionales nos felicitaron porque fuimos uno de los países con mayor respuesta a este tipo de condiciones y respuesta oportuna también. Y nos dio una satisfacción tan grande de lograr con este proceso una mejora en estas condiciones que estaban huérfanas. Y se hizo con el síndrome de Guillain-Barré, esa alianza ARS, CISARIL, SENASA, Salud Pública. ¿Se ha logrado con otras de estas enfermedades de alto costo? Bueno, han habido algunas solicitudes de ARS para factores, por ejemplo, de la coagulación, factor 8, medicamentos, por ejemplo, que no están disponibles de modo regular en farmacias, para, por ejemplo, tratamientos que son de urgencia, y se ha podido también, con la autorización de la CISARIL, dar ese servicio. Estamos en un proceso, incluso hay un interés de las autoridades y de las mismas ARS, de que se pueda quizás aumentar ese programa, la cartera de productos que puedan estar disponibles. Se están buscando los mecanismos técnicos y legales y también financieros que permitan la sostenibilidad, porque en cierto modo el Ministerio de Salud se convierte en un garante financiero. Nosotros tenemos que comprar, tener un stock, hacer el compromiso, por ejemplo, de compra, y el proceso de reembolso es un proceso un poco más lento. Sin embargo, doctora Giselle Vázquez, dicta mucho. Sé que es un programa maravilloso, pero uno se pregunta, y me lo decías en unos comentarios, en unas notas que me hizo para un periódico, el que tengamos un sistema de seguridad social y que tú tengas entonces que estar como asegurado buscando ayuda del ministerio cuando tú tienes un seguro médico. O sea, no es una falencia del sistema de seguridad social, es el que tú tengas que acudir al Estado cuando tú tienes seguridad social, y uno piensa en el sistema de seguridad social, por ejemplo, español, Dori. Así es. Hay países como Viento Expresa, Altagracia, que han logrado universalizar la cobertura de alto costo, de condiciones, claro, no se pueden quizás cubrir todas, pero hay condiciones que, por ejemplo, las inmunológicas, un paciente de artritis reumatoide, si no existiera el programa de alto costo, imagínense, no tuviera acceso. Sí, es verdad. Esclerosis múltiple, yo estuve en esta semana en un concierto que tiene la Fundación de Pacientes con Esclerosis Múltiple, bellísimo, un concierto navideño que ellos hacen todos los años
con motivo de la Navidad y para recaudar fondos para las actividades que realizan. Y yo vi tanto de estos pacientes que nosotros hemos podido a través de este programa beneficiar y sentirme parte como ser humano, como profesional, conjuntamente con un equipo que hay en el Ministerio de Salud, en el programa, que no tengo palabras cómo expresar el agradecimiento por el trabajo y la entrega que tiene este personal, y ver estos pacientes en sillas de rueda, personas jóvenes con bastón, que antes estaban prácticamente inmóviles y gracias a estos medicamentos han podido recibir una mejora significativa de su calidad de vida, y muchos, incluso muchos jóvenes que estaban ya postrados, se han podido integrar a su trabajo. ¿Cuánto cuesta, Giselle, un tratamiento, perdón, de artritis reumatoide? De artritis reumatoide anda, dependiendo del medicamento que se utilice, entre 600,000 y 800,000 pesos al año. Entonces es un tratamiento costoso. Puede, por ejemplo, hay terapias que están, para ponerles un ejemplo, alrededor de, con la negociación, claro, de precios que ha hecho el ministerio, entre 40,000 y 80,000 pesos mensuales, pero el bolsillo de qué dominicano, ni siquiera clase media y clase alta, claro que no. Aguanta esto. Esto es una de las ventajas que atiende el programa, pero estas enfermedades están desprotegidas, ustedes lo han dicho, por la seguridad social. Se hizo un gran avance con una de las últimas resoluciones de la seguridad social para integrar los medicamentos inmunosupresores de trasplante y para incluir una cantidad de productos para el cáncer que han modernizado la terapia. Pero esto también es un problema. ¿Por qué? Porque la cobertura es 1 millón de pesos y la mayoría de esas terapias están por encima del 1 millón de pesos. Oh, Dios mío. O sea, hay terapias, Altagracia y Doris, que cuestan 3 millones, 4 millones de pesos al año. Entonces, si la Seguridad Social te está aportando 1 millón, entonces imagínense. Sí. También hay un punto importante que el Ministerio ha asumido, y la doctora Altagracia Guzmán Marcelino ha sido muy enfática en el desarrollo de los protocolos y las guías que permitan orientar la atención de estas condiciones para que no sea solamente por, podemos decir, hay muchas guías tratada a capricho de un médico, por ejemplo. Así es, y que todos nos alineemos al mismo lineamiento. A veces tenemos algunas discrepancias con algunos colegas justamente por esto, porque a veces utilizan guías de países desarrollados que no están al alcance de países eleva el costo, ¿verdad? Claro que sí. Doctora, ¿y la calidad, en el mismo orden que iba Doris, de esos medicamentos? Aquí se critica mucho y ha habido protestas nacionales de asociaciones de pacientes. A veces lo vinculan a esas asociaciones de pacientes que en ocasiones han estado hasta vinculadas a la industria. Así es. Para que no seamos ingenuos, ¿verdad? Que se quejan de la calidad de los medicamentos o de algunas líneas de productos. Sobre todo cuando hay cambios. Cuando hay cambios. Hubo problemas cuando ustedes llegaron, yo recuerdo. Así es. Háblenos un poco de la calidad. ¿Ustedes negocian con la industria o son productos traídos de la India, como dicen unos pacientes? O es basado en la evidencia, como dicen ustedes, en esa evidencia científica. No importa la procedencia de un producto, lo que importa es el cumplimiento. Han satanizado los de la India. Claro, en la India hay muy buenos medicamentos, como también hay muy malos medicamentos. Exacto. En Estados Unidos hay buenos medicamentos, como también hay medicamentos que son, o sea, que no tienen ningún avance realmente terapéutico. Incluso Estados Unidos está padeciendo una enfermedad que es el uso irracional de los medicamentos. Entonces, como allá hay acceso a todo, se usa cualquier cosa. Incluso productos que ni siquiera suman en términos de mejora terapéutica, pero sí aumentan mucho los costos. Y por eso Estados Unidos mismo, en sus propias políticas, aunque ellos son productores de la mayoría de los medicamentos innovadores que hay en el mercado, también ellos mismos han tenido que frenar. Volviendo a su pregunta, la calidad para el programa de medicamentos de alto costo es fundamental, especialmente porque el propio ministerio, a través de la Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DGMAPS, establece lo que son los mecanismos de control de calidad y los
lineamientos a lo que el país debe de alinearse a la hora de la calidad de un producto. Nosotros, por ejemplo, nos regimos de que los productos que tenemos en el programa tengan aval de calidad a través de agencias internacionales de referencia como la FDA, la EMA, AMAT o ANVISA, que son agencias regionales de gran prestigio, que sean productos que tengan registro sanitario, y a través de Comisca hay un mecanismo de calidad que verifica todas las normas de buenas prácticas de fabricación y los avales que establecen los diferentes países de la región, y esto es para nosotros fundamental, o sea, que el pueblo dominicano puede tener la garantía de que todo lo que se recibe a través del programa son medicamentos que están avalados por altos estándares de calidad, y no solo eso, sino que nosotros, conjuntamente con la DGMAPS, estamos dentro de una plataforma de farmacovigilancia que permite vigilar lo que es la seguridad en el uso de los medicamentos que brindamos. Que eso es muy importante. Doctora, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos yo quiero hablar un poco de esas enfermedades huérfanas que ustedes cubren, que sé que son costosísimas. Regresamos en un momentito. Gracias. Continuamos el desarrollo de este programa para mí, sin desperdicio, con la doctora Giselle Vázquez, directora del programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud. Doris quería hacer una pregunta que yo le voy a ceder. Sí, doctora, hablábamos de estas enfermedades que se llaman huérfanas, precisamente porque son enfermedades de altísimo costo. Hay muy pocos laboratorios, muy pocas empresas que se dedican a elaborar esos medicamentos porque son muy pocos los pacientes que la necesitan. ¿Cuáles son las enfermedades de esa categoría que ustedes cubren y cuánto cuestan esos tratamientos, doctora? Bueno, una pregunta muy importante. La seguridad social de muchos de nuestros países. En unos reportajes hace poco de esta área. Incluyendo a la nuestra, no cubre una serie de condiciones que son huérfanas porque, como tú dijiste, ni la industria le interesa producir ni desarrollar medicamentos porque son pocos los pacientes, y también el costo de estas terapias es muy alto. Un ejemplo, como hemos hecho este programa poniendo muchos ejemplos, nosotros en el programa tenemos pacientes con síndrome de Fabry, síndrome de Gaucher, tenemos pacientes con hemofilia con inhibidores, que son pacientes que el factor 8 de la coagulación ya no les funciona y necesitan otro producto de mucho mayor costo. Tenemos otras condiciones, por ejemplo... Los niños perdedores de... Los perdedores de sal corresponden a un programa de promesa. De promesa. Pero tenemos, por ejemplo, pacientes falsémicos que por las complicaciones de su condición requieren transfusiones. La terapia transfusional genera en estos pacientes el acúmulo de hierro y entonces eso le genera, el tratamiento que les dan le genera otra enfermedad, que es, por ejemplo, el acúmulo de hierro en la sangre, para que los televidentes nos entiendan mejor. El tratamiento, por ejemplo, de enfermedades como Gaucher, como Fabry, puede ir entre 12 millones a 14 millones al año. ¿Un solo paciente? Un solo paciente. ¿Cuántos pacientes tienen ustedes con estos síndromes? Bueno, por suerte son enfermedades raras, son pocos, pero ya entre los dos síndromes tenemos más de 10 pacientes. Calculen el presupuesto. También en el caso de esclerosis, que les comentaba, la tercera línea terapéutica, el costo del tratamiento puede andar entre 3 y 5 millones de pesos. Por persona. Por persona, en una tercera línea terapéutica. No, eso es sencillamente inmanejable para cualquier ser humano de un país. Con estos pacientitos, imagínense ustedes, la falsemia es más frecuente en personas de raza negra. Tenemos una alta cantidad de pacientes en comparación con otros países con falsemia. El Hospital Robert Rick Cabral es, conjuntamente con otros hospitales hermanos, quienes manejan este tipo de programas. Y nosotros, a través del programa y la negociación de precios con el laboratorio, que es un suplidor único de este producto para los niños que tienen sobrecarga de hierro, hemos podido lograr una muy buena negociación y se ha podido brindar cobertura a más de 80 pacientes
que tienen esta condición. Para ponerte otro ejemplo, en hemofilia, nosotros nos sentimos muy satisfechos por los resultados que se han podido tener. El factor 8 de la coagulación lo obtenemos a través de la negociación conjunta de Comisca a un precio muy, podemos decir, favorable para el país. ¿Qué es el factor 8? El factor 8 de la coagulación es una proteína que lo produce el organismo, pero justamente la hemofilia es una deficiencia en uno de sus tipos de este factor de coagulación, entonces hay que sustituirlo. Es como la diabetes, que los pacientes no producen insulina y hay que ponerle la insulina. Entonces, hemos trabajado con el Hospital Robert Rick Cabral y otros hospitales, como el Arturo Grullón de Santiago, el Hospital de los Minas, San Lorenzo de los Minas, en un programa de profilaxis para niños menores de 5 años. Antes, las salas de los niños de hemofilia en el hospital estaban llenos de niños ingresados con problemas en las articulaciones, sangrados. Nosotros tuvimos el año pasado 0 ingresos de niños por esa condición, gracias al tratamiento profiláctico. Entonces, eso ha sido un logro. Incluso el secretariado de Comisca nos pidió hacer un reportaje de este logro que se ha tenido en este tipo de condiciones. Con el caso de los niños con sobrecarga férrica, el tratamiento convencional es un medicamento que se pone vía endovenosa. Con este tratamiento que estamos comprando a través del programa y facilitando a la población, es un tratamiento oral. El niño no pierde clases, la madre no pierde de ir al trabajo, la abuelita, la cama que ese niño iba a utilizar en el hospital se puede utilizar para otra persona. O sea, se ha reducido de un modo importante los ingresos por causa de estas condiciones, y esto apoya a la reducción de la mortalidad infantil que nosotros como país estamos comprometidos. Pues maravilloso, Giselle. La verdad que lamentablemente el tiempo se nos terminó, pero sabemos del éxito que están teniendo cada uno de esos programas. En el 2018 nos vamos a ver aquí de nuevo. Y de lo que significa para la población, sobre todo los pobres que no tenían acceso a nada de eso. A nuestros amigos televidentes, agradecerles como cada sábado que estén aquí con nosotros y será hasta la próxima semana.